Amigos de la vida, seguimos en los interesantes y necesarios conocimientos sobre los mecanismos de defensa para entender el mundo de la psicología y sobre todo el psicoanálisis. Hoy comenzamos con la proyección, muy importante. Muchas veces se preguntan, ¿eso es una proyección tuya? Y la persona dice, no, no es una proyección mía, eso es una realidad. Vamos a comenzar con esa realidad. Dice, el primer juicio del yo establece la diferencia entre objetos comibles y no comibles. La primera forma de aceptar algo, amigos de la vida, es tragar. El primer rechazo es escupir. La proyección es un derivado de la primera negación. Su contenido es quiero escupirlo, o por lo menos quiero poner distancia entre esto y yo. La proyección es esencial en aquella temprana etapa del desarrollo que Freud denominó el yo del placer puro, y en la que todo lo que sea placentero es sentido como perteneciente al yo, algo para tragar, cualquier caramelo que ande por ahí. Mientras que todo lo que sea doloroso es sentido como no yo, algo para escupir. Mientras la línea de demarcación entre yo y no yo aún no es definida, que es lo que ocurre en los primeros años de la infancia, y más tarde en la locura, en la psicosis, los mecanismos del estado del yo, depuradamente hedónico, pueden ser puestos al servicio de la defensa. Las emociones o excitaciones que el yo trata de rechazar son escupidas, entre paréntesis, y luego sentidas como cosas fuera del yo. El impulso censurable, en lugar de ser percibido en el propio yo, es percibido en otra persona. De manera que es válido para el mecanismo de defensa de la proyección lo mismo que para la ansiedad y el sentimiento de culpa. Ansiedad y sentimiento de culpa lo vemos siempre que nos está atrapando por todas partes. Bien. De manera que es válido que para el mecanismo de defensa de la proyección lo mismo para la ansiedad y el sentimiento de culpa. Las reacciones arcaicas que en las primeras fases del desarrollo se producen automáticamente son más tarde amansadas por el yo y utilizadas por este para sus fines de defensa. Pero este primitivo mecanismo de defensa solo puede usarse en forma extensiva si la función de prueba y juicio de realidad de parte del yo se haya gravemente menoscabada por efecto de una regresión narcisística y oscurecidos en consecuencia una vez más los límites entre no y no yo. No es tan fácil estas realidades psicológicas y estas interpretaciones y pudiéramos decir, esta organización de mecanismos de defensa y la forma que funciona la mente, pero cuando esta misma proyección la proyectamos al mundo actual, entendemos muy fácil en la conducta de los otros lo que puede estar pasando internamente. Definitivamente los seres humanos hemos olvidado primeramente que no somos dioses. Es decir, ya hay mucha gente que se sienten dioses. Bueno, van camino a la locura, pero si son muy inteligentes o capaces o tienen recursos, se convierten en algo verdaderamente interesante y peligroso. Y vamos a seguir. Digo esto para que asociemos mucho de lo que hablamos
el yo, el no yo, el escupir, el tragar y no considerar que son cosas como que no tienen que ver con el día a día cotidiano de cada uno de nosotros. Dice así, el hecho de que la proyección desempeña un papel de la mayor importancia en las cosmologías arcaicas de carácter animista concuerda con la naturaleza esencialmente arcaica de la misma. El hecho de que la proyección desempeñe un papel de la mayor importancia en las cosmologías arcaicas de carácter animista, acuérdense del animismo, concuerda con la naturaleza esencialmente arcaica de la misma. Cuando por imperio de la evolución de la libido se produce la sobrecatexia de las funciones excretoras, también estas funciones pueden ser utilizadas como modelos físicos para la proyección. El desembarazarse de un objeto o un impulso de carácter censurable, eliminándolo del cuerpo, tal como son eliminadas las heces, constituye una fantasía sumamente frecuente, amigos de la vida. En la paranoia, por ejemplo, que es la enfermedad en que la proyección alcanza la mayor intensidad. El paranoide está constantemente proyectando su mundo irreal, bien, que a veces concuerda con realidades, pero es su mundo irreal lo que está proyectando constantemente. Es un tape de película lanzado hacia los demás y hacia todo. Bien, en la paranoia, que es la enfermedad en que la proyección alcanza la mayor intensidad, esta fantasía alcanza su punto culminante en los delirios de persecución. Yo diría que la persecución y los celos en el paranoide es algo bien violento, en los que el persecutor, que se halla fuera del paciente, representa las sensaciones que éste experimenta en los intestinos. En general, el organismo prefiere sentir los peligros como amenazas desde afuera y no desde adentro, porque ciertos mecanismos de protección contra los estímulos excesivamente intensos solo pueden ser puestos en acción contra los estímulos externos. Muchas proyecciones dan la impresión de haber sido tomados ciertos estímulos internos por error, como externos, con el propósito de aplicar esta protección a los estímulos internos. Resulta difícil establecer clínicamente si toda proyección de ciertas tendencias o actitudes afectivas representan siempre o no una expulsión de objetos previamente internalizados, es decir, en última instancia, un acto de escupir o de defecar. Bien, nos pasamos la vida pendientes de la boca y estamos toda la vida pendientes del ano. Diariamente vamos a ocuparnos de la boca, diariamente vamos a ocuparnos del ano. Habitualmente las proyecciones en general no son efectuadas a la aventura, sino que se dirigen a cierto punto de la realidad en la que son alcanzadas, desde otro punto a mitad del camino. La persona paranoide está sensibilizada, por decir así, para percibir el inconsciente de los demás, en todos los casos en que el percibirlo puede ser utilizado para racionalizar su propia tendencia a la proyección. Yo sé lo que tú estás pensando. Siente de una manera afinada el inconsciente de los demás cuando esto le permite olvidar su propio inconsciente. Algo que debo de agregar de mis experiencias personales es que la persona psicoanalizada y lo que sucedió en el maestro Freud, cuando tú estás manejando todos estos elementos, bien, sobre todo en la técnica de la asociación libre del psicoanálisis, bien, surgen infinidad de proyecciones. Y algo interesante es que
esa persona que se está psicoanalizando tiene un inconsciente muy abierto que se hace extremadamente sensible, y en el caso del paranoide hay algo similar. Pero también esto sucede cuando la persona se está psicoanalizando, que ese inconsciente se le ha ido quitando capas y capas y capas represivas, y puede perfectamente captar en el ambiente muchísimas situaciones donde está constantemente proyectando. Ok, siente de una manera afinada el inconsciente de los demás cuando esto le permite olvidar su propio inconsciente. Así como los monstruos del contenido manifiesto de un sueño representan un animalillo acuático de la vida diaria, el monstruo del delirio paranoide puede ser el resultado de falsear la imagen o el significado de un microbio de la vida real. El animismo constituye el ejemplo de proyección más importante de carácter general en el desarrollo normal del yo de cada uno de nosotros. En los pacientes paranoides, en quienes la función del juicio de la realidad se halla gravemente perturbada, se produce la interpretación viciosa de la realidad por proyección. De carácter más extremo, la misma cosa en grado menor se observa en los neuróticos. Ahí estamos, un buen ejército, quienes falsean la comprensión de la realidad efectiva en el sentido de sus necesidades a nivel inconsciente. Hasta aquí, amigos de la vida, avanzando con el mecanismo de defensa de proyección, paso a paso y disciplinadamente apurados, pero verdaderamente con el interés de que entre líneas vayamos aprendiendo un poquito más y ustedes se estimulen para leer buenos libros de psicología y de psicoanálisis y se puedan ayudar muchísimo, ya que sencillamente un psicoanálisis es largo, es costoso, para ser candidato hay que calificar, y el mundo está en una fase tan, pudiéramos decir, tecnológicamente desvinculado de la salud mental, que es bien difícil.